¿Qué tal? Muy buena tarde, los saludos amigo licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Y yo para mí es un honor hoy tener a la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Es magistrada titular de la ponencia 17 de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y Derecho de la Buena Administración. Magistrada, muy buena tarde, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación, René. Además, quiero felicitarte, magistrada. El viernes 26, recibiste nombramiento de vicepresidenta de de la Comisión Anticorrupción de la Asociación de Magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa del país. Que sé que esa tarea que te han encomendado la vas a llevar, la vas a hacer con mucho honor, con mucha dignidad, mucha honradez. Te felicito mucho, magistrada, de verdad. De aquí te mando un abrazo. Muchas gracias. No, muchas gracias y pues esperemos una vez que comencemos en funciones ya hacer un buen papel, tanto la magistrada Anita de Oaxaca, que ella es quien va a presidirla, y pues su servidor en la vicepresidencia. Traemos muchas ideas y pues todo en aras de la promoción del combate a la corrupción y de pues el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Gracias. Y tenemos Gracias. un tema nuevo que sé que lo manejas perfectamente bien. El tema son Gracias. las últimas reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Te dejo el uso de la voz, magistrada. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Pues te agradezco mucho la invitación nuevamente a participar, sobre todo con este tema que resulta tan importante, tan fundamental, y pues sobre todo también que en estos tiempos muchos dicen, es que está de moda el tema de género. Bueno, creo que no es el tema de moda, sino que es el lógico avance de la sociedad en donde cada vez vamos buscando más el respeto a los derechos de todos, ¿no? En donde no haya discriminación, en donde no haya menoscabo de la dignidad de las personas. Y en aras de esto es que ha habido esta generación de los instrumentos legales y de pues este clamor y reclamo social por la igualdad, ¿no? Leía por ahí algún texto y decía, las mujeres no queremos políticas de género. O sea, a las mujeres no nos interesa que se tenga que buscar la perspectiva de género, que se tenga que poner en una legislación. Lo que quisiéramos es que la sociedad estuviera en un grado de avance tal que hubiera esta igualdad sin necesidad de tener que hacer estas distinciones que han derivado precisamente de una cultura en donde se ha menospreciado siempre a la mujer. Entonces, me parece muy relevante comentar, sobre todo porque estamos cerca del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Este próximo 8 de marzo, en una semana exactamente, se va a conmemorar este Día Internacional que surge a final del siglo XIX, precisamente como símbolo de la lucha por la participación igualitaria de la mujer con el hombre, tanto en la sociedad como en su desarrollo íntegro como persona, en donde se busca el reconocimiento y respeto pleno de sus derechos derivado de la discriminación y violencia de que han sido objeto las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas también declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como un llamado a los gobiernos, organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas para llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del programa de violencia contra la mujer. De hecho, apenas el pasado 25 de noviembre, a mí me tocó participar también en algunos eventos que se organizaron en la Asociación Mexicana de Juzgadoras y en algunas otras asociaciones internacionales en donde se generó una campaña mundial para concientizar sobre estas cuestiones. Y bueno, a mí me parece relevante, dado que este tipo de violencia contra la mujer es una de las manifestaciones más brutales de la desigualdad que se vive en la sociedad. Es padecida por millones de mujeres a lo largo de todo el mundo, no es un problema exclusivo de México. Sin embargo, la particularidad es que las circunstancias, causas y efectos del maltrato son similares en todos los lugares y culturas. Es algo generalizado. Eh,
Bueno, aquí, por ejemplo, tengo algunos datos, ¿no? La encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares, realizada por el INEGI en México, nos indica que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia. Violencia de cualquier tipo, que ahorita vamos a comentar cuáles son los tipos de violencia que reconoce esta ley, cuyas reformas comentaremos más adelante. Entonces, imagínense, 66 de cada 100 mujeres. Después, el 44% de ellas ha sufrido violencia por parte de la pareja, ya sea la actual o la última, a lo largo de su relación, mientras que 52% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de agresores distintos a la pareja a lo largo de su vida. Las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia son las que residen en áreas urbanas. Ahí nos vamos casi a un 70% de las mujeres en áreas urbanas, en edades entre 25 y 34 años. Y bueno, son datos realmente alarmantes, ¿no? Y bueno, se estima que el 9% de los hogares tiene situaciones de violencia. Y fíjate, también los delitos que más se registran respecto de mujeres son los relacionados con abuso sexual y violencia. Entonces, por supuesto que es un tema que se tiene que atender de manera urgente, tanto por el gobierno como por la sociedad, porque esto es algo que precisa el compromiso de ambos. En este sentido, bueno, la mayoría de los gobiernos del mundo, ¿no?, ha suscrito diversos instrumentos jurídicos precisamente para cambiar y para orientar sus programas públicas y dirigirlas a prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres con el fin de erradicarla, reconociendo que constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y que además limita total o parcialmente a la mujer en el goce y ejercicio de estos, ¿no? Restringe sus libertades y daña su dignidad. Bueno, tenemos algunos instrumentos, la Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, que fue el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Posteriormente también encontramos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, que fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y entró en vigor en 1981. Y posteriormente también tenemos la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención Belém do Pará, adoptada en 1994, que también es una de las más importantes de su tipo. México ratificó esta última convención en el 98, o sea, hablamos realmente de un instrumento muy reciente, ¿no? Y en concordancia con esta y otras disposiciones internacionales en la materia, se han registrado cambios en nuestra legislación y prueba de ello es la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 1 de febrero del 2007. Un instrumento cuya importancia radica en la obligación que tiene el Estado de intervenir en todos sus niveles de gobierno para garantizar y proteger los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, acorde con todo lo que hemos platicado, esta ley establece que las políticas públicas federales y locales en la materia deben dirigirse por 4 principios. El primero es la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. El segundo, el respeto a la dignidad humana de las mujeres. El tercero, la no discriminación. Y el último, la libertad de las mujeres. Aquí es interesante mencionar que la CEDAW, este instrumento, esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, define la discriminación contra esta como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera, es decir, en cualquier esfera que se desarrolle la mujer. Entonces, estos van a ser principios orientadores de las políticas públicas, ¿no? Y que sobre todo también tratan de reeducar a la sociedad, porque precisamente de ahí es de donde parte la violencia, aunque como vamos a ver más adelante, también hay algunas actividades de gobierno que de alguna manera estaban generando o provocando esto y que dan pie a estas reformas que se aprobaron recientemente. Entonces, bueno, la ley considera, por lo menos actualmente, 5 tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres. La violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual y cualquier otra análoga, ¿no? Como señalan casi todas nuestras leyes. Sin embargo, la reforma reciente aprobada a esta ley por la Cámara de Diputados, que es de apenas el 3 de febrero de este año, 2021, tiene por objeto incluir 2 tipos más de violencia, que son la violencia simbólica y la violencia mediática, con lo que pasarían de 5 a 7 tipos de violencia reconocidos. Y esto, bueno, tiene como justificación que este tipo de violencia simbólica y mediática se ha venido invisibilizando, reforzando patrones de discriminación en la sociedad, no obstante ser la base generadora de otros tipos de violencia, ¿no? ¿En qué espacios se sufre esta violencia que se ha invisibilizado? Pues en la familia, ¿no? Tenemos la violencia familiar, la violencia laboral, la violencia docente, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la violencia en la comunidad, violencia institucional y la violencia feminicida. Esta última, que es la forma más extrema de la violencia de género contra las mujeres y que es producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por un conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y bueno, que pueden culminar inclusive en un homicidio y otras formas de muerte violenta contra las mujeres. Este dictamen que reforma o que pretende reformar esta ley para incluir estos tipos de violencia define a la violencia simbólica como la expresión, emisión o difusión por cualquier medio, ya sea en el ámbito público o privado, de discursos, mensajes, patrones estereotipados, signos, valores icónicos e ideas que transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia de las mujeres en la sociedad. Establece que se va a considerar violencia simbólica, por ejemplo, los concursos, certámenes, elecciones o competencias y cualquier tipo de eventos que promuevan estereotipos de género, que esos pues también son muy habitual ver que se realizan en nuestra sociedad, ¿no? Y sobre todo la difusión que han tenido en medios, aunque creo que actualmente ya hemos visto la cancelación de muchos de estos eventos precisamente basado en que son generadores de violencia simbólica. Y bueno, todos estos concursos y eventos que evalúen de forma integral o parcial la apariencia física de mujeres, niñas y adolescentes. Y sobre todo en esta reforma se destaca la prohibición a las instituciones públicas para asignar recursos, publicidad oficial, subsidios o cualquier tipo de apoyo económico o auspicio público a la realización de estos eventos, ya que el Estado no puede seguir contribuyendo a esta forma de violencia contra la mujer. Entonces, me parece sumamente relevante la inclusión de este nuevo tipo de violencia denominado simbólica. Igualmente, el otro tipo de violencia que se incluye en esta reforma es aquella que se define como violencia mediática. Y esta violencia mediática consiste en la expresión a través de cualquier medio de comunicación de contenidos que de manera directa o indirecta promuevan estereotipos de género, así como la humillación, explotación, degradación, desigualdad, discriminación o cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres.
Ello, pues derivado de que estos contenidos refuerzan los roles y los patrones culturales que normalizan la violencia y la desigualdad. Y bueno, recordemos que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata esta violencia de género. De ahí que se deban transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, especialmente vigilando que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres, sino que por el contrario favorezcan su erradicación. Esto para lograr un efectivo fortalecimiento del respeto a sus derechos humanos y a su dignidad. Y de hecho, precisamente dentro de esta ley, las estrategias para el combate a la violencia contra la mujer indican eso, precisamente una vigilancia constante de los medios de comunicación. Entonces, con esta inclusión de la violencia simbólica y mediática, se refuerza esa estrategia que ya existía en la ley. Y bueno, al leer el dictamen vemos una defensa que realizó la diputada Frida Alejandra Esparza, en donde señala que desafortunadamente México es uno de los países con más violencia hacia las mujeres y las niñas. Y la violencia simbólica permea a través de costumbres, tradiciones y prácticas cotidianas que refuerzan y siguen reproduciendo las relaciones basadas en el dominio y la sumisión y que derivan en discriminación y subordinación de la mujer. De ahí que, bueno, sea tan importante que esta reforma sea ya incorporada formalmente a la ley, con lo que el Estado sentará nuevas y mejores bases para la transformación cultural de nuestra sociedad, mejorando los mecanismos para un efectivo acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de tan urgente necesidad. Datos como el hecho de que las mujeres en México, 7 de cada 10 han sufrido alguna forma de abuso o acoso sexual, pues son extremadamente graves y precisan de la atención urgente del Estado, pero también de la cooperación de la sociedad. Por eso es importante que las estrategias también se basen no solo en la vigilancia de los medios, sino en el reforzamiento educativo en donde se cambien estos modelos y patrones de conducta. Pues sería un poco el tema de estas reformas, ¿no? Que básicamente son la inclusión de estos dos tipos de violencia, ¿no? Importantísimo, simbólica y la mediática. Pero con eso no resolvemos. Como tú bien lo comentas, el Estado debe de ser parte de su obligación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cultura necesitamos nosotros? Hablabas bien acertadamente la educación. Ok, en educación. Va a haber, no sé, nos van a enseñar en la escuela, que sí se requiere, y no nomás en la escuela, en la casa. Las leyes están muy Claro. bien estructuradas. Yo no lo veo mal, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con la cultura, con nuestros hijos? ¿Cómo vamos a educar? Claro, pues fundamentalmente enseñando la importancia de la igualdad, porque una sociedad en donde el hombre y la mujer pueden participar de manera igualitaria tiene un mayor desarrollo, tiene una mejor forma de convivencia y esto al final es uno de los fines que busca el Estado, ¿no? Que busca la sociedad, tener formas sanas de convivencia. Entonces tenemos que enseñar que estas relaciones no pueden estar basadas en esa sumisión o subordinación de la mujer, que todos somos iguales y que en esa medida deben ser tratadas las mujeres y deben ser respetadas. Históricamente, pues por supuesto que tenemos una condición de vulnerabilidad, ¿no? Desde el aspecto físico, ¿no? Y sobre todo yo creo que en y que eso ha permeado a que de pronto ciertas formas de dominación se impongan. Sin embargo, en el momento histórico que vivimos, pues yo creo que ya no podemos permitir que esas formas primitivas de dominación estén permeando hacia todos los ámbitos culturales, sociales y económicos, ¿no? Y dejando que sean este modelo de conducta que prevalece, que en muchos casos es premiado, ¿no? A mí sí me ha tocado escuchar en muchas ocasiones decir, ay, es que ya saben que las mujeres, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y las mujeres qué? ¿No? ¿Ya saben qué?
¿no? O cuando dicen, es que, bueno, trabajamos con mujeres y ya saben lo que es eso. Y igual me pregunto, pues, ¿qué es? ¿No? Eficiencia, integridad, esfuerzo colaborativo, compromiso, o qué significa, ¿no? Y sin embargo sabemos que esa es una violencia, una forma de violencia simbólica, ¿no? Que se invisibiliza y que, bueno, muchas veces genera bromas, chistes, cuando en realidad se está violentando a la mujer, ¿no? Entonces es muy importante que tomemos conciencia de todos estos aspectos y patrones culturales, machistas, ¿no? Por ahí leía que, por ejemplo, surge este concepto de los micromachismos, ¿no? Para describir este tipo de conductas. Y un artículo decía, bueno, en realidad se les denominó micromachismos a estas formas de machismo para minimizar el impacto de la palabra conducta machista. En realidad un micromachismo es simplemente una conducta machista, pero para que no sonara tan fuerte y no tuviera este rechazo social que todavía existe a estos temas, pues se le puso esa expresión de micromachismo, ¿no? Que te digo, si lo analizamos es eso, y lo que tenemos que hacer es desaparecerlos precisamente para ir transformando la cultura. Y sobre todo, bueno, ahora va a ser importante esta reforma que una vez que concluyan los procesos legales correspondientes sea incorporada, porque precisamente establece esta trascendencia del impacto de los medios, ¿no? Esta violencia mediática que encontramos en redes, en televisión, ¿no? En donde se fomentan estos esquemas culturales, en donde pareciera que se valoriza a la mujer, sobre todo por el aspecto físico, ¿no? Denigrándola si no cumple con estos estereotipos culturales, ¿no? Estos patrones que se dan y estos esquemas sociales que se le exigen. Entonces, el control de los medios y el hecho de que estos tengan que implementar estrategias en donde, por el contrario, se reconozca la dignidad de la mujer, ¿no? Y el respeto a sus derechos va a ser fundamental para el crecimiento y desarrollo de la sociedad. Hablabas, magistrada, de tres principios, que es igualdad jurídica, respeto a la dignidad entre las mujeres y la no discriminación. La igualdad jurídica, ¿en qué estamos fallando en esa igualdad jurídica, doctora? Bueno, mira, aquí también se ha discutido mucho si vamos por la igualdad o si vamos por la equidad, ¿no? Equidad en el entendido de que, pues si bien la ley debe asegurar y garantizar el respeto de los derechos tanto de hombres como de mujeres, porque en realidad no tiene por qué haber una distinción de género, ¿no? Todos somos seres humanos y en tal medida contamos con nuestros derechos humanos, ¿no? Que se convierten en derechos fundamentales cuando se positivizan ante la ley. Entonces, no tendría por qué haber una distinción legal. Sin embargo, biológicamente tenemos ciertas diferencias que por supuesto tienen que ser también reconocidas por la ley y respetadas. Y que también en muchos casos ha dado lugar a estas situaciones en donde ahora dicen que si la mujer tiene privilegios o no, bueno, no son privilegios, es considerar circunstancias que derivan de su condición biológica, ¿no? De otro tipo de situaciones. Entonces, jurídicamente, yo creo que la cuestión es que lo tenemos en la ley. Sin embargo, falta aplicarlo, ¿no? Y precisamente derivado de que en la práctica hemos visto que no siempre hay el respeto a esta igualdad que establece la ley, es que se han tenido que establecer en muchas normas, ¿no? Situaciones para garantizar la participación de las mujeres, sobre todo en los espacios públicos, ¿no? Ahora que vienen las elecciones, también es un tema de moda, ¿no? Cómo se tuvo que establecer la paridad para las candidaturas, ¿no? Y evitar que se dieran situaciones como las que ya empezaban a suceder, en donde se pone a una candidata mujer y después se le obliga a que renuncie para que asuma un hombre, cubriendo con ello de alguna manera la cuota de género, pero en donde estas prácticas nuevamente son promotoras de la violencia, ¿no? Aquí no se está respetando el derecho de las mujeres. Entonces, jurídicamente lo tenemos, yo creo que en la práctica tenemos que respetarlo y hacerlo valer. Las condiciones biológicas de la mujer. ¿Nos puedes dar unos ejemplos, doctora? Pues a este público es abierto. ¿Cuáles son Claro. esas condiciones?
Sí, yo, por ejemplo, me refiero biológicamente, la mujer tiene la capacidad de ser madre, ¿no? Y por supuesto que durante este periodo va a precisar de una atención especial, va a requerir de la asistencia a consultas médicas, va a requerir, ¿no?, de determinados tal vez tiempos de descanso. Si su embarazo tiene alguna complicación, pues también va a necesitar tal vez incapacidades, ¿no? Y el derecho a estas y el derecho a la estabilidad en el empleo es muy importante, ¿no? Porque muchas veces sabemos que una práctica, por ejemplo, de los patrones es al contratar a una mujer, pedirles una prueba de embarazo, ¿no? Para acreditar que no están embarazadas. Entonces, estas han sido formas de discriminación y de reducción de los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, tal vez estas situaciones no las va a tener el hombre precisamente porque él físicamente no es quien va a vivir este embarazo. Si bien ahora hablamos de que cuando se trata de un embarazo en pareja, porque además en la actualidad no todos son embarazos en pareja, ¿no? En México tenemos 10 millones de mujeres que son madres solteras y esto es, bueno, un dato tremendo, ¿no? Entonces no siempre hay ese acompañamiento de la pareja, pero cuando se da, si es un acompañamiento emocional, ahora se dice los dos estamos embarazados para que también el hombre asuma ese compromiso y esa obligación ante este nuevo ser, ¿no? Ante esta nueva forma de vida que está surgiendo. Sin embargo, bueno, pues por la condición de la mujer, de ser ella quien tiene el embarazo y quien sufre esas consecuencias médicas que pudieran derivar de esta etapa, bueno, pues por supuesto que necesita de un trato o una atención diferente, ¿no? También cuando ya se tiene al bebé, ¿no? Este periodo que se le da a la mujer, que todo el mundo asume, ay, como vacaciones, descanso en casa para disfrutar al bebé. Bueno, espérense, también para recuperarse, ¿no? O sea, no es cualquier cosa tener un hijo, ¿no? Entonces hay ciertas condiciones biológicas que precisan de una atención distinta en la ley. En ese sentido es en el que yo lo asumo, ¿no? Como una condición necesaria que el Estado debe reconocer, garantizar y proteger respecto de la mujer. Doctora, hablabas de varios tipos de violencia, que son psicológica, física, patrimonial y económica. Yo estoy convencido y tienes mucha razón, donde más son afectadas las mujeres, muchas veces hasta engañadas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Vamos a, explícanos, digo que este público es para todos, la psicológica, física, patrimonial y económica para que lo entendamos. Ok, bueno, vamos a abrir entonces el paréntesis, ¿no? Para estos tipos de violencia. Decíamos, la ley contempla 5 tipos, ¿no? Actualmente. Violencia psicológica es el primero. Y aquí, bueno, tenemos cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de una persona, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, que eso también suele suceder mucho en las parejas, ¿no? Ese tipo de violencia en donde ensalzamos mucho a otra persona por cualquier tipo de condición, ¿no? Sobre todo por su físico y denigramos a la pareja. Eh, Rechazo, restricción de la autodeterminación y amenazas, ¿no? También cuántas veces no encontramos en las relaciones de pareja este tipo de conductas negativas y que conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento y a la devaluación de su autoestima, que puede llegar incluso al suicidio de la persona, ¿no? Una mujer que ya tiene tan vulnerada su autoestima, que bueno, de pronto ya no tiene un porqué en la vida, una razón de ser, ¿no? Y bueno, esta es una violencia muy agresiva que también no siempre se visibiliza, ¿no? O que estos patrones de cultura aprendidos en la sociedad que han estado permitidos por mucho tiempo, no nos hacen estar alerta de que se está dando una situación de violencia en la pareja. También por eso es muy importante estas campañas en donde se están haciendo visibles todos estos rasgos que nos deben poner ese foquito, ¿no? Esa alerta diciéndonos, ojo, esto no está bien.
esto te daña, esto es violencia contra la mujer, es violencia contra ti y no debes permitirlo, ¿no? Esa es la violencia psicológica. La violencia física, bueno, pues esa es más sencilla, ¿no? Cualquier acto que inflinja daño, no accidental, por supuesto, utilizando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones internas, externas o ambas, ¿no? Entonces, bueno, la violencia física esa es la más evidente y bueno, aunque sea la más evidente, pues también en muchas ocasiones encontramos que esta cultura que ha permitido este tipo de prácticas muchas veces llevan a la mujer a no atenderse o a no pedir ayuda porque le da vergüenza. Es increíble que te pueda dar vergüenza como mujer sufrir una agresión, pero es algo muy, muy cotidiano. Es ahí, pues necesitamos atención psicológica, necesitamos campañas en donde nos digan, hey, espera, si sufres violencia no es tu culpa, ¿no? No tienes por qué sentir vergüenza, vergüenza quien agrede, ¿no? Vergüenza el agresor, violencia, vergüenza el violento, ¿no? Ahí tenemos que cambiar esos patrones, pero sí, yo he conocido los casos de muchas mujeres que de pronto veías los golpes, ¿no? En distintas partes de su cuerpo y cuando les preguntabas qué te pasó, me caí, ¿no? Me caí en el metro, ¿no? Me caí en las escaleras del metro, ¿no? Para no decir que fue en casa porque eso genera sospechas, ¿no? Y bueno, es una situación compleja porque muchas veces están siendo víctimas también de la violencia psicológica, están muy mermadas emocionalmente y es difícil que accedan al apoyo o ayuda, ¿no? Que ahora el Estado debe garantizar y que ha creado ya también instituciones. Mencionabas también la violencia patrimonial, ¿no? Este tercer tipo de violencia, que es cualquier acto o omisión que afecte la supervivencia de la víctima y que se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer y que pueden abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima, ¿no? Entonces, aquí en donde el dinero no se comparte, el dinero se le restringe, en donde muchas veces las cuentas de la mujer las maneja el hombre, ¿no? Ni siquiera se le permite que ella las maneje, que tenga acceso, tiene que rendir cuentas, bueno, hasta si compra un chicle, ¿no? Sin importar si ella gana o no gana el dinero, que esto también sucede bastante. Entonces, estas formas de violencia de verdad son muy agresivas y desafortunadamente hay muchísimas mujeres que le están padeciendo de una manera constante en su vida. Entonces, lo que necesitan es el apoyo, ¿no? El apoyo de instituciones comprometidas con erradicar este tipo de violencia y con ayudarlas a salir, ¿no? También mejorando sus condiciones económicas, ¿no? Este apoyo que ahora se ha dado a las mujeres, que también, bueno, hay quien lo critica, ¿no? Alguien por ahí en un programa social de apoyo a las madres solteras, decían es que tienen hijos para recibir los apoyos. Yo me preguntaba si realmente una mujer va a tener hijos para recibir un apoyo de Estado, que además, bueno, si vemos la cantidad que se les da, pues no creo que sea suficiente como para que una mujer viva de los apoyos económicos del Estado. Por eso son apoyos, es algo que te va a ayudar, pero no es una manutención y ni siquiera en los estándares de vida que debería brindarse a los menores, ¿no? A los niños. Entonces, esto es una situación muy compleja, la violencia patrimonial. Bueno, violencia económica, que es el cuarto tipo de violencia, también es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima y se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas y la percepción también de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Esto lo hemos visto y no es exclusivo de México, ya decíamos, esto es a nivel mundial. Si bien hay estados, hay sociedades que ya han avanzado y que ahora tienen más equidad salarial, lo cierto es que pues sigue habiendo, no sé por qué, pero una denigración del trabajo de la mujer en donde no obstante hacer lo mismo se considera que debe ser o que debe tener una retribución menor. Eso también es violencia económica. Y bueno, el quinto tipo de violencia que contempla la ley es la violencia sexual.
que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder. Sin duda, la violencia sexual definitivamente es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como un objeto. Entonces, como podemos ver, todos estos tipos de violencia son realmente pues agresivos, ¿no? Son terribles y qué bueno que el Estado esté ya generando estas políticas y estas reformas a la ley para tratar de erradicarlo en nuestra sociedad, ¿no? Pues ya identificado estos rasgos de la persona, de la pareja, ¿qué debemos de hacer? ¿A dónde debemos ir? Muchas mujeres por lo regular hay miedo, no saben qué hacer, a dónde ir, dónde voy a recurrir. ¿Qué debemos de hacer? Ya identifiqué los rasgos que me están afectando, que para mí ya es violencia. ¿Dónde voy? El Estado tiene unos centros de atención contra la violencia. Sin embargo, pues me parece que ahorita algunos de estos refugios pues han estado cerrados, ¿no? Pero tenemos, bueno, estos denominados CABIS, creo que son muy famosos, ¿no? Esta denominación que se le ha dado a los CABIS perdón, las siglas de Centro de Atención a la Violencia, por ejemplo, este es intrafamiliar, ¿no? También hay servicios de atención a mujeres víctimas de violencia, que son centros de atención y prevención integral contra la violencia. Y bueno, también se creó un modelo de refugios para personas o para mujeres en situación de violencia, ¿no? Entonces yo creo que más bien tendríamos un poco que detectar qué tipo de violencia es, también cuáles son los tipos de protección que queremos generar para ver a dónde nos acercamos, ¿no? Y sobre todo, pues buscar que estén cerca de nuestras comunidades, ¿no? Y que las mujeres deben de saber, deben de ser sabedoras, que no deben de tener miedo, que precisamente el Estado, como tú bien lo dices, es su obligación de velar por ese interés. Claro. ¿No? Y Debe de haber miedo. sí, claro. Estos son unos esquemas que ya, pues la sociedad debe ir transformando, porque es evidente que la mujer en muchas ocasiones tiene miedo de denunciar, de acercarse a estos centros, porque piensa que no puede alejarse de su agresor, ¿no? Entonces, el darle la seguridad a la mujer de que no va a volver a ser víctima de este tipo de violencia, sobre todo cuando la violencia se da en la familia, ¿no? En la pareja, yo creo que es donde genera más desconfianza o más problemática para la mujer el salir de esos círculos de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que sí le corresponde al Estado invertir más en este tipo de centros que, bueno, hasta donde entiendo, pues, se les había recortado el presupuesto, entonces por ahí alguna campaña ya se está convocando en redes ahora para el 8 de marzo, pero decir, las mujeres necesitan atención, las mujeres necesitan refugios, y bueno, las mujeres necesitan de verdad una transformación social urgente que dignifique a su persona en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Doctora, ahora vamos a las últimas reformas de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que muy bien lo comentabas tú acertadamente, es la simbólica. Uno de los ejemplos son concursos, certámenes, elecciones, competencias. Vamos, concursos, certámenes. Vamos a desmenuzarlo para que lo entendamos bien, ¿no? Un concurso vamos, un concurso, un Miss Universo, un Miss Estado, ahí puede haber de alguna discriminación. Pues sí, realmente sí, porque precisamente lo que se está generando en estos concursos es la promoción de la evaluación de una mujer por su apariencia física. Y si a una mujer le vamos a dar un valor únicamente por su apariencia física, pues estamos denigrando todos los demás aspectos de su personalidad, ¿no? Estamos restringiéndola a un objeto, ¿no? A un objeto que evaluamos por esa cubierta que vemos, ¿no? Y en donde si no se cumplen con los patrones de belleza establecidos en una sociedad,
pues, ¿qué es lo que va a suceder con esas mujeres? Que van a ser víctimas de discriminación, ¿no? Y lo vemos constantemente, eso lo vemos muchísimo en nuestra sociedad. Entonces, el tema aquí es que este tipo de certámenes promueven esos estereotipos de género que fomentan la discriminación y la violencia. ¿Ves? Entonces, de pronto puede parecer algo, pues que culturalmente además tenemos muy marcado, ¿no? De decir, no, espérate, es que son bonitas y nos gusta reconocerlas y lo vendemos con esa idea, ¿no? De mira, les voy a dar una coronita, ¿no? Les voy a dar una cintita y va a ser la más bonita de todas. Bueno, y eso realmente, ¿qué es lo que implica para una mujer? Pues no es solamente para la mujer que recibe esa cinta, esa corona, ¿no? A lo mejor ella recibe una distinción, se siente muy bien, ¿no? Hay a quien le gusta que reconozcan su belleza y eso se vale, ¿eh? Eso se vale. Sin embargo, lo cierto es que los análisis han mostrado que realmente lo que estamos generando es una cultura social que va a discriminar a todas las mujeres que no cumplan con los estándares. Entonces, hay que ver a la mujer de manera integral y no como un objeto. Dejar también de sexualizar a las mujeres y a las niñas, ¿no? Sobre todo eso también es algo gravísimo en nuestra sociedad. Entonces, este tipo de certámenes lo están promoviendo, esta forma de discriminación y de violencia. Por eso es que ahora en este tipo de violencia simbólica, ¿no? Se está regulando todos estos aspectos que antes veíamos con tanta normalidad, ¿no? Digo, millones y millones de dólares y dinero tremendo que se generaba en estos certámenes, estos concursos de belleza, ¿no? Y que sin embargo, bueno, ahora han ido desapareciendo derivado de la conciencia que se está generando por el respeto a la mujer. Sería para todos los eventos que promuevan estereotipos de género. Sí, claro. Vámonos con la violencia mediática, doctora. La violencia mediática son de contenidos de manera directa o indirecta, que promuevan estereotipos de género. Ujú. Sí, claro. Igual estamos hablando como la violencia simbólica, así como la humillación, explotación, degradación, desigualdad, discriminación o cualquier forma de violencia contra las mujeres. Pero sigo insistiendo, ¿cómo yo, mujer, voy a identificar esos rasgos? Ya para mí ya me estás discriminando, me estás humillando. Claro, claro. Mira, yo creo que lo hemos visto, sobre todo en tiempos recientes, como en las televisoras, ¿no? Es más, las propias presentadoras, ¿no? Las propias presentadoras en los programas, en los eventos, conductoras, reporteras, han sido objeto de discriminación, de desigualdad, de degradación en el trato que se les den estos programas, ¿no? Muchos han sido en vivo, muchos han renunciado, como de pronto les ponen tienen que seguir ciertos guiones en donde están siguiendo patrones de conducta discriminatorios, ¿no? Y le dicen, no, y tú ríete y tú haces lo que él te diga, ¿no? Y él como que te grita o como que te avienta o como que te abraza, ¿no? Te va a poner acá unos abracitos y tú te ríes y ella, oye, espérate, ¿yo por qué tengo que dejar, ¿no? Que esa persona me toque, ¿no? No tiene por qué tocar. No, mira, es que, ¿no? Porque estás muy guapa, ¿no? Espérate. Entonces, bueno, hay muchas formas de percibir esa discriminación o esos estereotipos. Por supuesto que primero tiene que venir un cambio social para que cada uno de nosotros podamos identificar, podamos ubicar cuáles son esos estereotipos, ¿no? En qué momento una conducta es denigrante, es discriminatoria, ¿no? Entonces, eso va a ser primero muy importante, porque si tenemos ya conductas aprendidas socialmente que invisibilizan ese tipo de violencia, pues va a ser difícil que nosotros los veamos. Pero mira, otro ejemplo, por ejemplo, de violencia mediática contra la mujer, se da en los encabezados de algunas situaciones en las que las mujeres son víctimas de delitos. ¿Cuántas veces no hemos leído en algún periódico, no? Hemos visto en algún programa en donde dan una noticia y dicen, una mujer salió tardísimo de un bar y tomó, ¿no? Había tomado y entonces fue violentada sexualmente. Decimos, a ver, espérame, estás hablando de que la mujer sufrió una agresión. Sin embargo, el contexto de la forma en la que se presenta hace parecer que la mujer fue culpable de su situación,
que la mujer fue culpable de la agresión, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos que igual dice, mujer hizo encelar al hombre y el hombre la mató? ¿Por qué no decimos un hombre, ¿no? Violento cometió un feminicidio, ¿no? Sino que nuevamente trasladamos a la mujer esa carga, ¿no? Es que ella hizo encelar al hombre, es que ella lo hizo enojar y entonces recibió como consecuencia de su conducta una agresión justificada, porque al final eso es lo que dejan ver estos encabezados en los medios, ¿no? En los distintos tipos de medios. Entonces, todo esto tiene que ir desapareciendo, tiene que ir cambiando porque está fomentando esos patrones en donde se normaliza la violencia, la desigualdad y sobre todo se traslada a la mujer esa carga de ser la generadora de la violencia que ella sufre, o sea, la generadora de su violencia. Entonces, esto definitivamente debe cambiar. Yo lo he visto mucho en redes sociales, porque tú sabes, yo soy muy de redes sociales, y de pronto sí vemos estos encabezados y decimos, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que la nota se dé desde la perspectiva de la víctima, revictimizándola, y no desde el agresor y las causas sociales que se deben transformar para eliminar ese tipo de violencia, ¿no? Bueno, desde el debate, que si debe existir el tipo de feminicidio o no, desde el debate, por ejemplo, el hostigamiento y el acoso sexual, ¿no? Que encontramos también aquí en esta ley. Ya, por ejemplo, ahora en materia administrativa, ¿no? que es también mi área, encontramos que ya la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece dentro del abuso de funciones, da una referencia al hostigamiento y el abuso sexual hacia la mujer y lo vincula precisamente con esta ley, con el artículo 20 ter de esta ley para combatir, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y ya establece que se va a considerar abuso de funciones en el servicio público realizar estos actos que se mencionan en la ley. Y bueno, esto, aunque es un avance en la legislación, precisamente derivado de que se ha visto que la mujer es un sector vulnerable, ¿no? Que precisa de una protección especial. Lo que te decía, bueno, no es porque las mujeres, digamos, queremos legislaciones especiales porque sí, lo que no queremos es la violencia, lo que no queremos es que vulnere nuestra integridad, que vulnere nuestra dignidad, que vulnere nuestros derechos. Entonces, bueno, como eso sucede, se tiene que dar una protección especial. Y entonces se incluye en esta ley de responsabilidades en el abuso de funciones. Y a mí me ha tocado escuchar en muchos foros personas que dicen, es que ¿por qué les dan una protección especial a las mujeres? Eso no debe ser así, es igual para hombres que para mujeres. Y bueno, desde ahí nos damos cuenta cómo socialmente hace falta mayor difusión, ¿no? Sobre el hecho de la vulnerabilidad de la mujer, sobre estos datos tan dramáticos, ¿no? Que nos dicen cuántas mujeres están sufriendo violencia física, violencia sexual todos los días. Es increíble que más de la mitad de las mujeres sufran este tipo de violencia y haya quien diga, pero ¿por qué las quieren proteger de una manera especial? Te escucho y me doy cuenta de verdad que hay que reaprender, porque eso ya es inconsciente. Me doy cuenta que de verdad somos inconscientes y estamos afectando, como tú acertadamente lo comentas, estamos violentando, generamos violencia. Estoy aprendiendo ahorita mucho de ti, cosas que yo también, bueno, pues yo decía, bueno, pues es normal, pero tienes mucha razón, inclusive el acoso, eso de que los piropos, ¿no? Que vas en la calle y los piropos, que hay unos que son bonitos y unos muy groseros. ¿Y sabes qué sucede con los piropos? Que mucha gente dice, ay, pero si te están diciendo algo alabándote, ¿no? Y bueno, a veces tú también dices, bueno, yo voy con la tranquilidad de estar en un espacio público, ¿no? En donde el Estado me garantiza o me debe garantizar el orden, la paz, la tranquilidad, ¿no? Y cuando una persona voltea hacia ti, una persona o un grupo de personas, o sea, imagínate una mujer caminando sola en la calle, hay un grupo de personas, ¿no? De cualquier tipo, realizando labores, trabajo, lo que sea. Está un grupo, sobre todo pues un grupo de hombres, y voltean y dirigen su atención hacia ti, ¿no? Y te empiezan a decir cosas, eh, piropos, lindos o no lindos. ¿Cuál va a ser el sentimiento de una mujer? Para una mujer de entrada es una amenaza, ¿no?
una amenaza, porque no sabes cuál va a ser su intención, porque tal vez son dos o más personas, ¿no? Y porque obviamente tú dices, bueno, ¿por qué centras tu atención en mí? Y aparte te tomas el derecho de sacarme, ¿no? De mi tranquilidad, de mi espacio, ¿no? Y me invades. Y entonces esa invasión de la esfera privada de la mujer es lo que no se entiende como violencia, ¿no? Y sin embargo eso ya está violentándote en tu espacio, ¿ves? Y digo, no solamente en ese espacio físico, ¿no? Sino en todo tu contexto emocional, en donde tú ya tienes que preocuparte de cuál es la intención de esa persona, de si ese piropo se va a quedar solo en el piropo, si de pronto tienes a la persona aquí a tu lado siguiéndote, ¿no? Si de pronto esa persona ya se toma el atrevimiento de tocarte y de todo eso te tienes que cuidar ya en un espacio público, en donde tú quieres ir tranquilo, relajado, para realizar tus actividades y desarrollarte armónicamente en tu contexto social, ¿no? Y entonces sí, es muy complejo y bueno, también otra cuestión, como tú decías, de reaprender y de esquematizar que esa violencia se percibe en todos estos ámbitos, pero también hay violencia que generan mujeres. A veces es difícil tocar este tema porque tampoco vamos a querer nuevamente señalar como agresoras a las mujeres, pero sí estamos hablando de un contexto cultural en donde estos esquemas aprendidos a veces no nos dejan ver cómo conductas que traemos de antaño, ¿no? Que socialmente antes eran aprobadas, ¿no? Y que a veces las mujeres decían, las mamás, ¿no? Tienes que aguantar porque ya te casaste y es tu cruz, ¿no? Esa era una frase muy común. Es tu cruz, entonces tienes que aguantarlo, no puedes salirte de esa relación, así sea de violencia y agresión, porque tomaste esa decisión, ¿no? Y es mal visto y socialmente, pero yo creo que ahora la sociedad se ha transformado tanto que tenemos que aprender a dejar atrás estos patrones que te decía, culturales, ¿no? Y como bien mencionabas, reaprender, reorganizarnos y saber que ahora en este contexto de libertades que vivimos en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, nosotros en México, en la Ciudad de México, tenemos un cúmulo de libertades tremendas que podemos ejercer y bueno, esto es importante conocerlo, pero sobre todo también, eh, bien decías, darnos cuenta en qué momento estamos ante una situación de violencia, ¿no? Que a veces cuando escuchamos violencia solamente lo ubicamos en el contexto físico y no identificamos todas las demás formas de violencia y que en muchas ocasiones son más agresivas. Una pareja que no te habla, ¿no? Una pareja que no te dirige la palabra, que no te contesta, que te ignora, ¿no? Que te reduce tu dinero, que cierra cuentas, ¿no? Que no sé, mil cosas. Esa es una agresión que también no te va a permitir un sano desarrollo, que te daña a ti como mujer, que menoscaba también tu dignidad, tu integridad. Y sin embargo, a veces no se percibe, ¿no? Entonces, es un trabajo muy importante, es un trabajo enorme que tiene que estar dirigido por el Estado para cambiar esta forma de visibilizar a la mujer y a su desarrollo en la sociedad, ¿no? Y a su inclusión en todos los espacios de la vida pública y privada. No, doctor, aprendí mucho. Mira, el ejemplo que pusiste de los ojos bonitos, ¿no? Bueno, ponle que están bonitos, pero bueno, me estás quitando mi tranquilidad. Yo no lo veía así, la verdad, con todo respeto, pero te escucho y tienes mucha razón. De verdad que voy a evitar eso. Mejor me lo voy a guardar. Tenemos algunos. Adelante, adelante. No, está bien. Cuéntame, porque sí, muchas veces a lo mejor uno dice, bueno, tienes ojos muy bonitos, pero eso lo decimos nosotros los hombres, pero la tranquilidad de ustedes, sí, la incomodidad, el hecho, inclusive la incomodidad, ¿verdad? Hasta generar conversaciones que tal vez no quieres tener, ¿no? ¿Cuántas veces no te dicen, ay, te dije algo bonito, ¿por qué no me contestas? O sea, ahora tengo aparte que platicar contigo, ¿no? O sea, yo vengo pensando tal vez en la casa, en la comida, en el trabajo, ¿no? En el carro que tengo que llevar al taller, en el banco que tengo que hacer esto, ¿no? En todo lo que tengo de firma y me tengo que preocupar por estar, Sí, sí, incomodándote. claro, y comenzando una conversación que probablemente no quiero, no necesito, ¿no? Y que además no sé ni a dónde me va a llevar, porque te digo, ese miedo a decir, bueno, yo no sé hasta dónde,
se va a ver ya invadido mi privacidad, mi espacio, mi tranquilidad, todo, ¿no? Entonces, son esquemas complejos, y como dices, de reaprender, pero sobre todo de encauzarlos y dirigirlos a decir, bueno, no es que yo sea una Grinch y me moleste que me piropeen, ¿no? Pero, pero tal vez no siempre me interesa, ¿no? O sea, y no tengo por qué, pues al final, sufrir este tipo de situaciones por parte de cualquier persona en un espacio público, ¿no? Pero bueno, ahí ya son temas complejos. Por ahí después me van a decir, ah, qué Grinch. No, tienes mucha razón. Yo estoy reflexionando ahorita el hecho de caminar en la calle, doctora, y sientas la mirada, simplemente debe ser horrible. A lo mejor nosotros como hombres luego no nos ha pasado, pero sí me imagino ahora que te escucho que ha de ser feo que sientas la mirada, ¿no? Y te digo, sobre todo cuando percibes esta condición de vulnerabilidad, ¿no? De alguien que puede tener inclusive mayor fuerza física, ¿no? Y que no sabes hasta qué punto se pueda traspasar ahí esa situación, ¿no? Y se pueda complicar. Entonces, sí, a veces lo percibimos como algo muy sencillo, ¿no? Y como algo que hasta la mujer debe agradecer. A mí muchas veces me han dicho, es que, ¿por qué no das las gracias? Sí, Bueno, lo entiendo. Y la es verdad, complicado. Pero modificar yo también. esperemos estar contextualizando correctamente también estas cuestiones, ¿no? No significa que las mujeres de pronto, ¿no? En un espacio seguro, ¿no? En una situación de confianza, alguien te diga, oye, ¿no? Qué padre tu pelo. Ay, gracias, ¿no? Me peiné. Ah, listo. Pero en Un otros ámbitos, extraño, claro. sí, un extraño. Sí, entre Sí, amigos no, a lo mejor ustedes mismas, las mujeres, nos dicen, oye, te ves hoy muy bien, ¿no? Ah, claro, pues qué claro. padre, sí, sí, Tu claro, claro. corbata, qué padre, ¿no? Hojita de rayitas. Un extraño como si ya lo veo más complicado, ya, y tienes mucha razón, te lo aplaudo, estoy aprendiendo de ti y de verdad que voy a modificar también algunos detalles que tengo, ¿eh? Voy a Gracias, empezar pues, conmigo. gracias. Tienes una pregunta de César Oki, dice, de qué dependencia dependen los CABIs? ¿Existe un mapa de ubicación del CABI? ¿Las personas que atienden los CABI están debidamente capacitados? Pues los vas a encontrar precisamente por violencia, ¿no? Y creo que dependen de la Fiscalía General. La verdad es que, ¿cuál era la otra pregunta? Que si los CABIs, de qué dependencia depende el CABI? ¿Existe un mapa Sí, de ubicación del CABI? ¿Las personas que atienden el CABI están debidamente capacitados? mira, yo he escuchado a muchas personas que han acudido, ¿no? A estos centros de atención de violencia de violencia intrafamiliar. Y en algunas ocasiones me han dicho que sí los han atendido debidamente, el personal debidamente capacitado. Creo que como en todo, a veces hay opiniones de personas que dicen que no recibieron la mejor atención. Creo que los tipos de violencia que se generan son complejos y a veces no solamente es que pudiera no dimensionarse por quien te atiende, sino que a veces nosotros mismos como víctimas no dimensionamos hasta qué punto estamos sufriendo la violencia y qué medidas de protección necesitamos, ¿no? Entonces, cuando de pronto se quieren implementar medidas de protección, no siempre estamos de acuerdo. Creo que se ha tratado de profesionalizar a toda la gente que atiende en estos centros. Digo, a mí me ha tocado ver muchas personas que han acudido y han recibido una atención adecuada. Por supuesto que hay mapas, por supuesto que hay lugares, o cuando acudes a las agencias del Ministerio Público, en las fiscalías, ¿no? Ellos te indican o ahí mismo te van a dar la atención. Te digo, bueno, yo no tengo la información así tan directa porque no es el área a la que yo me dedico, ¿no? Esto es, Yo como abogado postulante puedo decirles, doctora, que sí, efectivamente, inclusive es un trato bien, un trato digno, una atención, y sí creo que la mayoría, no puedo decir todos, pero son profesionales. sí, Recomiendo. sí, digo, yo, Eh, ¿A no, eso, que nada más a las personas que yo he conocido que asisten, porque te digo, realmente no es algo que sea de mi ámbito de estudio, ¿no?
pero los que han acudido sí he escuchado que han tenido muy buena atención, ¿no? Y bueno, pues sí están los directorios, está la publicidad en redes, no es algo que esté tan alejado, ¿no? Y tienen servicios de asistencia social, psicológica, legal, seguimiento jurídico, atención médica de emergencia, tramitación de medidas de protección, ¿no? Precisamente de las previstas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, y también funcionan como auxiliares de la autoridad ministerial en la elaboración de dictámenes psicológicos de las víctimas, ¿no? Entonces sí son muy buena opción, por supuesto que siempre, pero te digo, también depende para el tipo de violencia, ¿no? Y qué es lo que nosotros pretendemos, ¿no? ¿Para qué queremos acudir a un CABI, ¿no? Pero sí son muy útiles. Pues mira, hay un comentario de Alejandro Hernández Ríos, dice, tenemos que pugnar por una cultura de respeto. De nada sirve modificar las leyes si las víctimas no denuncian. La cultura y educación son fundamentales para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Lo que platicábamos, doctora. Exactamente, sí, lo que decía. Pues la mujer muchas veces no acude a denunciar por el miedo al agresor, miedo a no tener justicia, miedo a que nada cambie, ¿no? O a que por el contrario. Ay, perdón, ya me dio frío, gracias. Pero bueno, sí es todavía difícil, todavía hay mucho que transformar en la sociedad y lo importante sobre todo son la difusión que realiza el Estado o también eventos pues como este que realizas, ¿no? En donde estamos tratando de poner nuestro granito de arena para ir generando un cambio y sobre todo una concientización de esta violencia que sufrimos las mujeres en muchísimos espacios, para estas formas de discriminación que también son violencia contra la mujer y la manera de irlo transformando, ¿no? Entonces, esta iniciativa que dice, a ver, en medios, sobre todo que es un espacio que llega a la mayoría de la población, ¿no? Y que va dando a veces estos patrones culturales que seguimos y sobre todo los jóvenes, pues vamos a ir transformando esos esquemas porque es la única forma de reeducarnos como sociedad. Mira, doctora, hay otra pregunta, me la están subiendo los muchachos. Hablaba de, bueno, voy a hacer un comentario primero. Saludos desde Acoyac, Estado de México. Tema muy importante, sobre todo el actual proceso electoral del 2021. Pues sí, lo que platicabas, la paridad de género, que sí creo que es muy importante. Claro. En todos los espacios, te digo, de pronto generaban comentarios de por qué se van a incluir más mujeres y no necesariamente están preparadas y bueno, porque lo que hemos visto es que hay muchas mujeres preparadas a quienes no se les ha permitido el acceso. Es más, esta forma de decir no basta con incluir mujeres, lo que buscamos es la igualdad horizontal, no la igualdad piramidal, es decir, a veces se dice en una institución, es que tenemos el 60 o 70 o 80% de mujeres contratadas. Bueno, sí, pero en los puestos de poder hay hombres, no mujeres, ¿no? Entonces esa paridad, esa equidad se tiene que ir generando porque en estos tiempos, a lo mejor en otro momento en el que las mujeres no tenían ni siquiera el acceso a la educación o a la preparación, pues no podíamos encontrar la misma cantidad de mujeres preparadas que de hombres, ¿no? Y podía estar justificado que hubiera una diferencia en el porcentaje ocupado por cuestión de género justificado por la falta de acceso a la mujer a la educación. Sin embargo, en estos tiempos que tenemos ese acceso, que hay tantas mujeres tan preparadas, de verdad, de pronto veo a tantas mujeres en foros, sus currículums, en cursos, en eventos, tan preparadas, digo, no puede ser que en la actualidad digan que es solamente por cuota y no por capacidad, ¿no? Entonces yo creo que es más ese tema de mentalidad de abrirnos a decir, tienen que ocuparse tanto hombres como mujeres, ¿no? Son igual de valiosos y deben serlo tanto para la sociedad, ¿no? Desde la familia, desde los espacios públicos como en un trabajo, ¿no? Sergio Tolentino, un comentario, comenta, es un gusto escuchar a la doctora que hable sobre este tema, que está bien que el proceso electoral empieza y es más recurrente violencia político-electoral. Claro, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? ¿De qué manera las atacan cuando van a hacer una campaña, ¿no? Cuando aspiran a un cargo.
generalmente encontramos campañas descalificativas por su físico, ¿no? O por cuestiones estéticas, ¿no? Y decimos, bueno, ¿por qué vas a denigrar a una mujer por esa situación? No vemos que por su trayectoria digan que no tienen la capacidad o que puede no ser la mejor elección para gobernar, ¿no? Sino que son descalificaciones basadas en su género, ¿no? O el clásico, ay, es una mujer, ¿qué puede saber? Esas expresiones, ¿no? Tan arraigadas en la sociedad, y es una descalificación de género durísima y que no sabes cuántas veces se escucha, ¿no? Digo, yo como mujer, créeme que te podría poner 1000 ejemplos de esos tipos de discriminación y violencia que en muchos espacios, inclusive en las universidades, ¿no? Que donde podríamos pensar que por haber mayor educación, ¿no? En esos espacios, no, también se vive en esos espacios. Entonces, en la cuestión electoral que se aproxime y sobre todo ahora con esta paridad que tiene que haber en las candidaturas, pues por supuesto que se va a estar generando mucho, ¿no? Porque va a haber más mujeres y hay más inconformes con que éstas participen en este tipo de procesos. Sí, hay muchas posibilidades. Alejandro Saludos Hernández a Sergio. Ay, perdón, saludos a Sergio. Hernández Ríos dice, excelente ponencia y felicidades a los organizadores. Ojalá y podamos continuar con estas actividades que sin duda darán pauta para ser mejores cada vez. Le manda saludos, doctora. Gracias, muchas gracias. Cali Ludi dice, y cuando llega la víctima, no tienen idea a dónde canalizar. Los jueces, ministerios públicos, de juzgados, desconocen la ley de acceso a las mujeres, la Convención de Belén. Lo que debemos hacer es lo que debemos hacer es lo que dijeron las brujas en la última convención. Lo que debemos hacer, pero ya me confundí. La última convención en la Suprema respecto a la Convención de Belén ahí quedó. Sí. Alberto Esparza, al magistrado desde aquí le mandamos un saludo. Sí, muchas felicidades a la destacada ponente y amiga doctora Lisbeth Muñoz. ¿Y tienes algunos saludos? Alejandro Hernández Ríos, gracias doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, excelente ponencia. Creo que tú lo pusiste, doctora. Sol de Tunis dice magnífico. Gustavo Leal, excelente ponencia. Katy Marroquín, excelente ponencia. Mari Décaro Saldívar, excelente ponencia. Sony Palacios Bonilla, buenas tardes, excelente ponencia. Mónica Valencia, saludos, doctora Muñoz. Marta Sustegui Gallardo, felicidades. Moni también es magistrada administrativa, especializada en responsabilidades. Mónica Valencia. Pues magistrada Mónica, la invitamos, ya sabe que el espacio está abierto, entre más seamos mejor. Claro, claro. Y te saludan desde Jesús Guerrero, Tepic Nayarit, André Mendoza envía saludos desde Guadalajara, Juan Aguilar desde Valle de Bravo, Isabel Cajica Zárate desde la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, Anacleta López desde Guerrero, Alejandro Hernández desde Fortín, Veracruz, y Katy Marroquín, saludos desde Chiapas, Héctor Armando saluda desde Lerma de Villada, Estado de México. Doctora, de verdad que platicar contigo es riquísimo, padrísimo. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, yo te agradezco aquí este rato tan ameno y la oportunidad de compartir con tu audiencia pues estos conocimientos, estas experiencias, ¿no? Que buscamos únicamente, como te decía, contribuir un poco con la sociedad, ¿no? Poner nuestro granito de arena para concientizar sobre algo que está aconteciendo y que afecta a las mujeres, pero que debe afectar o que debemos considerar que afecta a la sociedad en su conjunto, porque hoy soy yo, pero en otro contexto soy tu hermana, soy tu mamá, soy tu hija, ¿no? Soy tu amiga y estoy sufriendo una situación de violencia y estoy necesitando este cambio en la sociedad para poder vivir sin esa violencia y para poder disfrutar de mi dignidad plena como ser humano, ¿no? Eso es lo que se busca, la dignidad plena como ser humano. Y ahorita que mencionaban por ahí, decían de las brujas, yo creo que se referían al colectivo,
Brujas del Mar. Este colectivo que surge en Veracruz y que fueron las precursoras del paro nacional del 9 de marzo del año pasado, ¿no? Es un colectivo que se ha vuelto muy famoso precisamente porque defiende a las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que se referían un poco a esto, ¿no? De estos colectivos que hacen un gran trabajo en pro del respeto a los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, Pues, un doctora, saludo. Gracias. yo te invito a que te hagas un espacio y nos des más información, vamos a reeducarnos y vamos a dar estas ponencias más seguido. ¿Qué le parece, doctora? Yo con todo gusto, cuando quieras, volvemos a agendar y con alguno de estos temas tan importantes, tan interesantes. Creo que si por algo se ha caracterizado tu programa es porque buscas los temas, ¿no? Coyunturales, ¿no? Y de los que tiene que hablar la sociedad, de los que tiene que enterarse, que se tiene que generar esta difusión, ¿no? De contenidos. Entonces, bueno, pues yo te agradezco mucho y cuando gustes, hay 1000 temas de los que se puede hablar y yo te agradezco sobre todo haber puesto, ¿no? En la mira este tema ahora que se acerca, te comentaba el Día de la Mujer, ¿no? Este Día Internacional de la Mujer. Invito, doctora, ¿qué te parece si platicamos? Ok. Agendando, hacemos ese Día de la Mujer, vamos a hablar con varias personas que estén, personas especializadas en la materia, porque yo estoy convencido, a mí me acabas de dejar una reflexión y de verdad, créeme que prometo, no, ni siquiera, a ver ya. Sí, porque yo me pongo ya en ese lugar y sí está muy complicado, muy complicado. Es complejo, sí es complejo, la verdad, ese tipo de situaciones y estos temas de género, ¿no? Son complejos, pero lo importante es tratarlos así en espacios tan abiertos como el tuyo, en donde es eso, ¿no? Compartir, contrastar ideas, puntos de vista, tratar de que se advierta esta perspectiva que como mujer tenemos de la violencia que vivimos de manera cotidiana y el porqué de la necesidad de este cambio en la legislación y como ahora la relevancia de la inclusión de los conceptos de violencia simbólica y mediática en esta ley, ¿no? Que bueno, se aprobó en la Cámara de Diputados, pero, ajá. Recibí muchas felicitaciones a mi celular, que Gracias. saliste en la portada, que me hiciste el honor de salir en la portada. Muchísimas con todo respeto, es con todo el respeto. Me decían, igual los que trabajamos aquí en este equipo, te ves muy bonita, salió precioso y me han felicitado mucho. Te voy a hacer llegar esos WhatsApp para que conozcas a las personas. Muchas gracias, pues al contrario, también agradecerte esa distinción con la que me honras de aparecer en la portada de tu revista, en la edición número 15. De verdad, para mí es un honor y te digo, sobre todo, aparecer con este tema tan relevante, ¿no? Aparecer con ese tema y entonces un poquito poder ser imagen también de la mujer, ¿no? Que busca luchar por transformar a la sociedad para que mis congéneres, ¿no? Para que las mujeres puedan tener acceso a una vida libre de violencia. Pues doctora, yo nuevamente honor a quien honor merece. Muchas felicidades, te agradezco también muchísimo. Muchas felicidades por ser vicepresidenta de la Comisión Anticorrupción de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa del país. Doctora, enhorabuena, yo te mando un super abrazo. Te voy a llamar a ratito para ponernos de acuerdo. Vámonos para el 8 de este mes, vamos a platicar. Nos ponemos de acuerdo, claro. Muchas gracias, envío nuevamente un abrazo, muchas gracias. Feliz noche. Gracias a ti y a tu audiencia. Buenas noches.